¿Qué tal, mis queridos amigos, mis queridos hermanos? Qué gozo para mí saludarles, qué privilegio conectarme una vez más y en esta oportunidad, como todos los viernes, con la intención de hacer el resumen de la semana, es decir, extraer las lecciones que el Señor ha preparado durante toda la semana, nos ha otorgado durante toda la semana, extraer los puntos principales que pueden ser desarrollados por cada maestro de escuela sabática al dar su clase o que sirvan para internalizar en nosotros todo lo que necesitamos aprender en el nombre del Señor. Estamos en la lección, cerrando la lección número 8 de este primer trimestre del año 2025. Libre albedrío, amor y providencia divina ha sido el título de la semana. Y vamos entonces a mirar a lo que, en resumen, la lección de esta semana quiso dejar en cada uno de nosotros. Aunque Dios es omnipotente y soberano, no es responsable de todo lo que sucede. Quizás este es un concepto de los tantos que tiene la Biblia, que hay que saberlo digerir, hay que saberlo comprender y hay que pedir sabiduría al Señor para nosotros tener un concepto claro. Porque alguien pueda decir, bueno, ¿cómo es que Dios es omnipotente? ¿Cómo es que Dios es todopoderoso? ¿Cómo es que Dios es el soberano, pero no es responsable de todo lo que sucede? Pues sí, hay cosas que Él no hará ni puede hacer porque van a chocar contra su naturaleza moral, la naturaleza moral de su carácter. Es decir, el Señor ha establecido algunos principios que Él está sujeto a esos principios. No puede contradecirse a sí mismo. Lo que sí es cierto, y gloria a Dios por eso, es que la providencia divina puede transformar cualquier situación, por terrible que sea, en una gran bendición. Y vamos a encontrar en la palabra de Dios varias historias que fueron convertidas en bendición cuando todo parecía ir de mal en peor, cuando todo parecía ser un desastre, cuando la calamidad era el centro del escenario. Recuerdo, por ejemplo, en este momento la historia del ataque enemigo a Josafat. Josafat reconoce que humanamente no puede hacer nada, humanamente no puede enfrentarse a esa terrible multitud. Y sin embargo, ora al Señor y el Señor transforma esa situación terrible en una bendición para su pueblo. En esta semana, la lección enfatizó 3 ideas principales. La primera, Dios es soberano, aunque no todos sus deseos se cumplen. Dios no determina todo lo que sucede, lo hemos venido hablando, lo hemos venido explicando. Él está comprometido con el libre albedrío que ha regalado a los seres humanos. Es decir, aunque Él es soberano, omnipotente, omnipotente, todopoderoso, aunque Él pudiera hacer todo, Él deja entonces que el ser humano escoja. Y la mayoría de las veces, o mejor dicho, todo lo malo que acontece por decisiones equivocadas del ser humano. No siempre sucede lo que Dios desea que suceda. Un ejemplo que colocamos en la semana y que vale la pena volver a traer es el episodio del Edén registrado en Génesis capítulo número 3. Dios jamás deseó que eso ocurriera. Yo siempre he dicho que la Biblia, si iba a existir un libro en la tierra perfecta, si iban a existir libros, la Biblia debía ser el libro más pequeño, porque solamente iba a tener Génesis 1 y 2.
Ese era el plan de Dios, ese era el deseo de Dios. Pero la libertad humana, el libre albedrío que Dios le otorgó a Adán y a Eva, hizo que tomaran libremente la decisión de desobedecer. Y al desobedecer, trajeron el pecado y las consecuencias del pecado a este mundo creado perfecto por Dios. Así que aunque Dios es soberano, no todo lo que sucede Él lo ha determinado. Pero como vamos a ver más adelante, Él siempre puede tomarlo para una bendición. El segundo punto importante que vimos esta semana es que la omnipotencia de Dios no excluye el libre albedrío. Es decir, Dios no va en contra de sus propios principios. Dios no va en contra de lo que Él ya ha establecido. El mal es el resultado, no lo olvidemos, del mal uso del libre albedrío que tenemos de parte de Dios. Es responsabilidad del ser humano. Es responsabilidad del Señor. Y alguien puede decir, bueno, ¿por qué entonces Dios no erradicó el mal? La lección de la semana que viene vamos a ir estudiando este tema con mayor profundidad y vamos a mirar que Dios siempre todo lo que hace es perfecto. Y la tercera idea principal de esta semana es que la providencia divina incluye acciones desde la perspectiva de la voluntad divina ideal y la voluntad divina correctiva. Esta semana explicamos ambos términos. Esta semana explicamos lo que significaba la voluntad divina ideal, que decíamos encierra todo lo que Dios ha planificado para el ser humano. Cómo Dios desea que nosotros respondamos. Cómo hubiera deseado que respondiera Adán, que respondiera Eva y que respondiéramos todos sus hijos, y que esa voluntad ideal entonces haría este mundo un mundo perfecto, un mundo sin dolor, un mundo sin mayores calamidades, un mundo perfecto. El ideal de Dios, si siguiéramos el ideal de Dios, la voluntad divina ideal, no existiera el mal. Pero entonces entra la voluntad divina correctiva, que es la respuesta de Dios a las decisiones incorrectas del ser humano. ¿Cómo logra Dios transformar nuestros momentos de calamidad por nuestras decisiones equivocadas en una bendición, si así se lo permitimos? Y colocamos un ejemplo bíblico, el ejemplo de José vendido por sus hermanos a Egipto. Algunas personas dicen, no, es que eso fue voluntad de Dios. Cuidado, no fue la voluntad de Dios. Nunca Dios es un Dios que actúa de esa manera. Por lo menos no es el Dios en el que yo creo, que causa dolor, que causa mal, que hace sufrir a un padre. No. Elena de White, inspirada por Dios en Patriarcas y Profetas, en la página 216, nos dice que fue la envidia lo que movió a sus hermanos a vender a José a Egipto. Y la envidia no es producto de Dios. Sin embargo, cuando los hermanos van a Egipto huyendo del hambre para comprar alimento y se encuentran con José y José declara quién es, José le dice, no se preocupen, fue Dios. ¿Cómo que fue Dios? Él está partiendo de la voluntad divina correctiva del Señor, que convirtió una calamidad en una extraordinaria bendición. Dios puede hacerlo. Él actúa mayormente con su voluntad divina correctiva contigo y conmigo. Pero alabado sea Dios que nos dará la victoria. ¿Te parece que oremos y agradezcamos al Señor por esta lección preciosa, esta lección tan especial de esta semana? Querido Padre, gracias por esta lección.
Permítenos gozarnos, Señor, en profundizar en la misma, para oír tu voz. Gracias por tu voluntad divina correctiva, porque convierte nuestras erradas decisiones en bendición si vamos a ti arrepentidos. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos amigos, mis queridos hermanos, nos vemos en la próxima lección. Dios mediante.